Hola y bienvenidos a este video en el que vamos a aprender cómo vamos a llamar las cosas en el Laravel. ¿A qué me refiero con las cosas? Bueno, las cosas son cómo vamos a llamar los modelos, cómo vamos a llamar los controladores, cómo vamos a llamar las tablas, las columnas de las tablas y las variables que utilicemos durante el desarrollo de nuestra aplicación en este framework. Partiendo de las convenciones de nombre que utilizaremos para nombrar las cosas, las cuales son camel case, kebab case, Pascal case y snake case. En Laravel vamos a llamar los modelos de manera singular, sin espacios entre las palabras, y vamos a utilizar esta convención de nombre llamada Pascal Case. Muy importante, los modelos debemos llamarlos o tratar de llamarlos siempre en inglés. Por ejemplo, una manera correcta de llamar un modelo sería HP Artisan Model User. Si este modelo está combinado de dos palabras, por ejemplo, user post, la siguiente, la siguiente palabra también debería iniciar con una letra en mayúscula. ¿Cómo no debemos llamar los modelos? Bueno, los modelos no los debemos llamar en plural, por ejemplo, users, iniciando en minúsculas o utilizando alguna otra convención que no sea Pascal Case, por ejemplo, users post. Ok, ya sabemos cómo llamar a nuestros modelos en el framework Laravel. Ahora vamos a ver cómo vamos a llamar las cosas, los métodos que utilizamos dentro de los modelos en este framework, ¿no? Para ello vamos a crear modelo post como ejemplo, singular con la primera letra en mayúscula, y vamos a relacionar este modelo post, y ya sabemos que un post pertenece a un usuario. Entonces los métodos debemos escribirlos en camel case. En el caso de que sean palabras combinadas, la segunda palabra debe empezar con mayúscula, y vamos a indicarle al modelo post que pertenece a un usuario como ejemplo. Entonces, y aquí respetamos la convención de nombres, iniciamos con minúsculas, en este caso no era ninguna palabra combinada. Por ejemplo, si hubiésemos puesto user post, lo hubiésemos escrito de la siguiente manera. Y bueno, le indicamos que estos posts pertenecen a la clase usuario. Vamos a dejarlos como user. Ok, ahora vamos a ver cómo llamar a los controladores. Los controladores que creemos en Laravel deben ser singulares, con la convención Pascal Case, y terminar con la palabra controller. Vamos a crear un controlador. En este caso vamos a crear el controlador de los posts. Hacemos Pascal Case, la primera letra tiene que estar en mayúscula, en singular, y culminando con la palabra controller. ¿Cómo no debemos llamar los controladores? Bueno, utilizando alguna otra convención que no sea Pascal Case, por ejemplo, users, controller, este está incorrecto, debe iniciar con una letra mayúscula, este, product controller y cosas de este estilo. ¿Cómo vamos a llamar las tablas en la base de datos? Bueno, dentro del Laravel, las tablas de la base de datos deben ser nombradas en plural y utilizando la convención snake case, que es esta. Vamos a crear una migración
para ver cómo creamos una tabla. En este caso, vamos a crear la tabla post. Entonces, deberíamos iniciar con la palabra create, post en plural. ¿Ok? El framework nos creó nuestra migración. Vamos a verla. ¿Ok? Nos crea la tabla post, únicamente para que esté en la base de datos, lo que hay que correr, ejecutar la migración. Entonces, ya sabemos que las tablas deben estar en plural y con la convención de nombre snake case en el caso de que esta tabla tenga más de un nombre combinado. Por ejemplo, en este caso vamos a crear post category o sí, sería post categories y nos va a crear la tabla que sería de las categorías de los posts. Para finalizar con las bases de datos, vamos a ver cómo crear las tablas pivote, cómo nombrar las tablas pivote. Estas deben nombrarse de manera singular y utilizando la convención de nombre snake case. También debemos ordenarlas alfabéticamente según el nombre del modelo. Por ejemplo, tenemos la tabla post, vamos a crearla. Y supongamos que también tenemos la tabla de categorías para los posts. Vemos que las tablas se llaman en sí en plural, pero en este caso una tabla pivote debe llamarse, como nos indica la área, de manera singular y ordenando alfabéticamente según las tablas que se quieren o los modelos que se quieren enlazar. En este caso sería categorías primero y post en singular. Category, post, table. De esta manera sabemos cómo llamar una tabla pivote. Para finalizar, vamos a ver cómo llamar las variables. Las variables que usemos mientras estemos haciendo desarrollo en Laravel deben ser llamadas en camel case. Y bueno, como tips, deben ser bastante descriptivas a lo que estén haciendo. Por ejemplo, vamos a crear un método aquí en el controlador de post. Vamos a suponer que es el método index. Y dentro de este método vamos a suponer que llamamos a todos los usuarios. Eso sería users, el modelo user. Sin embargo, si estuviéramos llamando a un usuario en singular, obviamente la variable sería user, sin la S. En este caso sería el usuario con la ID 1. Y para variables combinadas, por ejemplo, los posts del usuario, camel case.
por ejemplo. Hasta aquí este video. Espero que les haya sido útil la información. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar abajo en la cajita de los mensajes y con gusto la responderé.